Buenos días, mi nombre es Raúl. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es el racionalismo. En este estudio que estamos haciendo de apologética cristiana, es una bendición haber podido estudiar este tema, haber podido entender y bueno, ya vamos a lo que nos compete. Primeramente lo que debemos entender es qué es el racionalismo, en qué se centra, en qué se basa, cuál es su forma de razonar, de pensar, como dice. Y el racionalismo es una rama filosófica que afirma que la razón del ser humano y que la fuente primaria del conocimiento del ser humano está precisamente en la razón, en la forma de pensar, en lo racional, dejando de lado la fe y lo sobrenatural. Su influencia ha causado mucho impacto y ha hecho tambalear a un sinfín de personas en su fe a través de la historia y de las diferentes épocas de la humanidad. Hablando desde un contexto europeo, ya que en el país que actualmente me encuentro es España, el racionalismo secular exige respuestas a la apologética y a la teología desde una perspectiva que a ellos les conviene, que es precisamente la lógica y la razón. ¿Cómo nos podemos plantear las problemáticas en cuanto a este tema? Podemos hacerlo a través de dos preguntas un poquito cortas que nos van a dar mucha luz. Primera pregunta, ¿es compatible la fe cristiana con la razón? Y la segunda pregunta, ¿puede el racionalismo explicar toda la realidad? Si tenemos que responder la primera pregunta, es obviamente que la fe sí es compatible con la razón, a pesar de que las personas racionalistas y partícipes de esta filosofía lo quieran negar y traten de hacer quedar en vergüenza o traten de afirmar de que nosotros los creyentes vivimos de fantasías, de cuentos, de fábulas y de que nuestra fe es simplemente algo místico, debemos entender de que no es así. No hay nada más lógico que la fe cristiana. Absolutamente, la razón y la fe cristiana pueden convivir, pueden ser compatibles, claro que sí, pero debemos entender de que nunca la razón puede estar por sobre la fe. Ahora, si buscamos una respuesta para la segunda pregunta, debemos entender de que el racionalismo no puede explicar toda la realidad ni puede tener respuestas a todas las interrogantes del ser humano, pues simplemente el racionalismo puede limitarse a lo palpable, a lo natural, material, aquello que puede ver con los ojos, aquello que puede entender con los sentidos. Sin embargo, no va más allá de lo sobrenatural. Estudiar este tema hoy por hoy es clave porque muchas personas reducen la fe a lo racional, negando lo sobrenatural. Algunos fundamentos bíblicos que me gustaría compartir son unos textos que hablan precisamente en cuanto a la supremacía de la fe y podemos verlos en Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6, Isaías 55 versos 8 y 9 y 1 Corintios 1 del 18 al 25. Obviamente por razones de tiempo no podemos leer todos estos textos, pero principalmente quisiera leer el texto que está en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios
es más fuerte que los hombres. Y este texto es impactante, ya que nos demuestra la sabiduría, ya que nos demuestra la supremacía de lo que es el conocimiento y la revelación de Dios, lo que es la fe del creyente por sobre la razón. Lastimosamente, aquellas personas que no comparten nuestra fe no pueden entender estos conceptos. Y como dice el texto bíblico, para ellos es locura. Dos principios importantes acerca de el racionalismo y la fe con este texto bíblico como base son: primero, la revelación trasciende la razón. Como dijimos al principio, la razón es importante, entender y buscar el pensamiento es importante, pero nunca puede estar por sobre la fe, no puede estar por sobre la revelación divina de parte de Dios. Y en segundo lugar, la fe no contradice la razón, pero la supera. No hay manera de que el racionalismo pueda estar por delante y por encima de la fe. En todos los sentidos y en todos los aspectos, la razón debe someterse a la fe, ya que es la fe el motor y la base principal de nuestra creencia y de lo que debería ser la creencia de la humanidad. Haciendo un análisis teológico y entendiendo unas doctrinas muy importantes en cuanto a estos puntos, primero encontramos lo que es la doctrina de la revelación general y especial. Dios manifestándose al ser humano a través de la creación, a través de la conciencia misma y finalmente para salvación a través de Cristo. Obviamente la razón, obviamente el racionalismo busca anular lo que es lo sobrenatural, muchas veces negando la palabra escrita, muchas veces negando la Biblia, pero nosotros entendemos que a través de la Biblia Dios se ha revelado al ser humano, que a través de la creación nos ha dado a conocer a Él mismo como Creador y busca que a través de Cristo podamos conocerlo como Salvador. Otra doctrina importante que debemos entender es la de la iluminación del Espíritu Santo. Como leíamos en el texto anterior, para aquel que rechaza la fe, el texto bíblico es locura, porque ellos no tienen al Espíritu Santo morando en sus vidas para iluminarles. El trabajo y la labor que hace el Espíritu Santo de iluminar al creyente es aquello que nos permite entender las verdades bíblicas, entender las verdades espirituales, para poder ponerlas en práctica en nuestra vida. Y en tercer lugar, debemos tener muy claro lo que es la doctrina de la antropología cristiana, saber y entender que el origen del ser humano viene de Dios. Debemos tener muy claro y no podemos caer en confusión respecto a este punto. El ser humano radica en todos sus sentidos, en todas sus ramas como origen Dios, tanto moral, tanto física, tanto espiritualmente. ¿Cuál es la posición que nosotros debemos adoptar como cristianos, como estudiantes de teología? Es entender que la razón es valiosa. No podemos caer en el error del racionalista que anula por completo la fe y lo sobrenatural. No anulamos la razón, pero sí sometemos la razón a la revelación divina. Desde una perspectiva apologética, que precisamente es la asignatura que estamos estudiando, nos encontramos con dos objeciones. La primera nos dice que la fe es irracional y la segunda nos dice que solo lo científico es verdadero. Ante esto nosotros podemos tener una respuesta negativa y una positiva. Como respuesta negativa hacia la razón llegamos a la conclusión de que el racionalismo no explica todo. Como lo mencioné al principio, no puede explicar aquello sobrenatural. No va a tener forma de poder explicar los milagros que Dios, los milagros que Cristo ha hecho a través de su palabra y que sigue haciendo a través de las vidas de las personas. No lo hay. Y una respuesta positiva y afirmativa es comprender que la fe cristiana es coherente y responde a las grandes preguntas de la humanidad. El ser humano, desde su nacimiento y crecimiento, tiene dudas, tanto presentes como futuras, y estas dudas son imposibles de resolver por el racionalismo, pero la fe en Cristo, la fe correcta, tiene las respuestas a cada una de estas interrogantes. Como había mencionado, yo vivo en España y desde una perspectiva geográfica y cultural, en el lugar en el que me encuentro, con mucha
lástima y pesar en mi corazón, debo decir que el racionalismo ha ganado mucho terreno. Lastimosamente en España hoy tenemos una educación secular, a pesar de que aún en la constitución política del Estado y en las bases de la formación de la República de España, del Reino de España, figura como religión oficial el católico, cristiano, apostólico, romano. Hoy por hoy se ha dejado de lado. Hoy por hoy se tiene un escepticismo por sobre todo lo sobrenatural. Hoy lo normal es ver a los jóvenes, ver a los niños, ver a las personas adultas anular por completo la fe. Algunos ejemplos que podemos ver en el día a día es que la Biblia ya no se estudia prácticamente en ninguna escuela, en ningún establecimiento. Se ha reemplazado por lo que es la materia de ética y moral, y la ética y moral desde una perspectiva atea, desde una perspectiva inconversa, que no tiene nada que ver con la ética que Dios demanda de nosotros. Se ha excluido totalmente la religión en las escuelas. Son muy pocos los centros privados que aún mantienen una enseñanza católica o cristiana, y en general en todos los establecimientos no se habla de estos temas. Los jóvenes empiezan la universidad, empiezan su preparación profesional con filosofía completamente humana, racional, aquello que era la creencia en lo sobrenatural, aquello que era la fe en algo divino, no necesariamente en el punto correcto que es Cristo, pero aún esa chispa de duda en el más allá está completamente desaparecido. Y es muy triste como ver la juventud española centrarse simplemente en lo que puede ver sus ojos y no ver más allá de lo natural, más allá de lo racional, sino ver lo espiritual. Hoy por hoy eso ya no existe en España. ¿Cómo puede trabajar la iglesia? ¿Cómo se puede implicar la iglesia en este sentido? Primero, formar cristianos con pensamiento bíblico. Algo que se ha recalcado mucho es que en nuestra apologética no podemos desplazar la Biblia, anteponiendo razones humanas o racionales. La Biblia debe ser el centro de nuestra defensa y nuestra formación. Se debe enseñar apologética en las iglesias, tanto en los ámbitos pastorales, educativos, juveniles, desde muy pequeños, que puedan tener la fe muy clara, la fe muy formada y centrarse de que deben crecer a través de esa fe. Algunas cuestiones prácticas pueden ser cursos de apologética, grupos de lecturas de libros apologéticos, contenido digital, que hay muchísimo contenido, videos, manuales, cursos. Debemos como iglesia centrarnos en preparar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que su fe pueda crecer y madurar. Como dice el versículo de 1 Pedro 3:15, que es un versículo lema en esta materia, estar debidamente preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre a todo aquel que los demande. Como aplicación práctica, centrarnos en amar a Dios con la mente, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de crecer intelectualmente y hacer madurar nuestra fe a través del conocimiento bíblico. Algunas conclusiones, ya para ir terminando esta exposición. Entender que el racionalismo influye, pero no responde a todo. Entender que Cristo es la verdad revelada. Él es la respuesta a todas las interrogantes de la humanidad. Y redescubrir una fe sólida, racional y revelada. Estas son algunas referencias bibliográficas que me sirvieron como inicio para poder preparar este tema. Y termino presentando una estadística que trae mucho dolor a mi corazón. Del 100% de la población española, solo un 44% se declara creyente o profesante de alguna religión. En este porcentaje van incluidas todas. De ese 44%, solo un 18%, menos de la quinta parte, se declara practicante. Por otro lado, un 43% de la población se declara no creyente. Y de ese 43, un 71%, es decir, más de la mitad de estas personas se dicen ser racionalistas. Sin embargo, hay una luz de esperanza en esta estadística. Un 17% de la población cree que hay algo más allá. No se centra simplemente en lo que sus ojos pueden ver. Creen que existe algo sobrenatural. A pesar de que no tienen claro qué es, ahí hay un terreno en el que se puede trabajar.
Y como creyente es mi desafío personal estar debidamente preparado para ayudar y colaborar en que esta estadística cambie y que la población española cada día pueda abrir más la mente, el corazón a lo espiritual y no cerrarse simplemente en lo material, en lo palpable, en lo que pueden mirar y pensar solo con los ojos naturales.